Bajo las dunas infinitas del Sahara late un mundo que jamás imaginamos. Durante siglos, juramos que aquel paisaje no era más que un páramo yermo, vacío. Pero lo que los científicos acaban de sacar a la luz desde las profundidades de la arena es tan extraño, tan colosal y tan aterrador que cambia todo lo que creíamos saber. En mayo de 2026, se desencadenó la excavación arqueológica más grande del año, y el mundo académico se quedó sin palabras. En un paraje remoto llamado Atbay, en pleno corazón agreste entre el Valle del Nilo y el Mar Rojo, los sensores remotos detectaron algo anómalo bajo la superficie. Lo que encontraron al excavar fueron 260 tumbas cerradas de una complejidad asombrosa. Nada que ver con tumbas toscas de nómadas. Era la prueba definitiva de una sociedad altamente estructurada que ya prosperaba en el Sahara muchísimo antes de que el primer faraón reinara en Egipto. Y aquí viene lo alucinante. Construir un solo monumento exigía unos 161 días de trabajo de una sola persona, o apenas 3 días si lo coordinaban 50 personas juntas. Estos constructores conocían el territorio como la palma de su mano. Ubicaban sus cementerios junto a valles fluviales estacionales y rutas de pastoreo, siguiendo exactamente los mismos caminos migratorios que sus rebaños habían recorrido durante siglos. Algunos muros de cerramiento superan los 260 pies de longitud. En el yacimiento más al norte, los arqueólogos hallaron 25 enterramientos dispuestos en torno a una tumba principal de élite, rodeada de restos de ganado vacuno, ovejas, cabras e incluso niños. En aquel mundo antiguo, tu poder y tu estatus dependían directamente de cuántos animales poseías. Cuanto más grande tu rebaño, más cerca estabas de los dioses. Pero esto apenas es el principio, porque muchísimo antes de que el ser humano pisara estas tierras, el Sahara perteneció a algo infinitamente más peligroso. ¿Se te ocurre qué pudo ser? Escribe tu respuesta en los comentarios antes de desvelarlo. La respuesta apareció en febrero de 2026, cuando la revista Science publicó un hallazgo que heló la sangre a la comunidad científica. En Níger, desenterraron a Spinosaurus mirabilis, un depredador colosal que acechaba las aguas del Sahara hace unos 95 millones de años. Su tamaño, algo que casi no entra en la cabeza. Medía unos 40 pies de largo y pesaba tanto como 14.000 libras. Para que te hagas una idea, equivale a más de 3 camionetas grandes apiladas una encima de otra. Pero lo verdaderamente perturbador no era su tamaño. Sobre el cráneo lucía una cresta con forma de hoja curva, que se alzaba unos 20 pulgadas. Sus fosas nasales estaban retrasadas casi hasta la nuca, lo que le permitía respirar con el rostro prácticamente sumergido, invisible bajo el agua. Y sus dientes encajaban entre sí como los barrotes de una jaula perfecta para atrapar peces resbaladizos. Durante años, los científicos discutieron si era un nadador que cazaba en mar abierto. Pero el hallazgo apareció a más de 600 millas de la antigua línea de costa, y eso zanjó el debate de golpe. No perseguía presas en el océano. Era un emboscador que se plantaba en los bajíos, esperaba inmóvil y atacaba. Y esa cresta imponente era demasiado frágil para el combate. Probablemente estaba recubierta de queratina de colores brillantes, un despliegue visual para imponer dominio y atraer parejas. Y justo cuando creíamos que el desierto ya nos había mostrado sus ruinas más grandes, junio de 2026 nos deparó algo que parece sacado de una pesadilla. Bajo las dunas de Enasilla, la arena se abrió para revelar una ciudad entera bajo tierra. Una red compleja de estructuras romanas y egipcias, que la tierra devoró por completo. Un laberinto subterráneo de piedra. Y lo que más estremece es lo que nos dice sobre quienes vivieron aquí. Cuando el desierto avanzaba sin freno, tragándolo todo a su paso, esos constructores antiguos cavaron hacia abajo, cada vez más profundo, intentando huir de la arena que los perseguía. Las excavaciones sacaron a la luz algo extraordinario. Un bloque de caliza reutilizado,
tallado con el nombre de un faraón del Reino Medio. Prueba irrefutable de mecenazgo real en este lugar. Los arqueólogos expusieron los cimientos de una basílica romana y, debajo, un templo clásico aún más antiguo. En el siglo VI, los primeros constructores cristianos desmantelaron ese templo en ruinas y aprovecharon sus enormes bloques para levantar sus propias estructuras. Algunos soportaban columnas de hasta 50 toneladas. 3 de ellas siguen hoy exactamente donde las colocaron hace siglos. Entre las ruinas apareció una cabeza de mármol finamente tallada de una diosa griega. También moldes de terracota que sirvieron para acuñar monedas en época romana. Capa tras capa de derrumbe, saqueo y reconstrucción. Un imperio tras otro luchando desesperadamente por sobrevivir al desierto que avanzaba. Pero aquí la historia gira hacia donde nadie espera. Los humanos del Sáhara no se limitaban a construir tumbas y ciudades. Estaban transformando el paisaje entero a una escala que parece casi imposible. Imágenes satelitales de altísima resolución han revelado colosales estructuras de piedra llamadas cometas del desierto. Se construyeron por primera vez en el sexto milenio antes de Cristo. Más antiguas que Stonehenge, más antiguas que las pirámides de Egipto. De las construcciones más grandes y antiguas que la mano humana haya levantado jamás. Que eran 2 muros de piedra bajos que se extienden kilómetros, estrechándose hasta converger en una sola trampa. Desde el cielo parecen cometas gigantes, de ahí el nombre. Los cazadores arreaban manadas enteras de gacelas salvajes hacia estos corredores, guiándolas a un cuello estrecho donde quedaban atrapadas y sacrificadas en cantidades masivas. Lo genial, se levantaron siguiendo crestas y pendientes naturales, de modo que la trampa final permanecía oculta para los animales hasta que era demasiado tarde. Esto no era caza de supervivencia. Era una economía planificada y sofisticada. Las comunidades invirtieron un trabajo enorme en modificar el paisaje, todo para asegurar un excedente de alimentos que podían secar y almacenar. Una ingeniería miles de años por delante de lo que creíamos posible. Pero los cometas del desierto son solo una pieza de un enigma mucho mayor. En lo alto de uno de los lugares más remotos e inaccesibles del planeta, algo aún más extraño estaba esperando. Google Earth acaba de revelar lo impensable en las remotas montañas volcánicas de Tibesti. Serpenteando por un terreno brutal, se extienden carreteras misteriosas, corredores tallados en la roca con un propósito claro, y todos conducen al mismo lugar, tumbas olvidadas, ocultas en las alturas. Las llaman tumbas de brújula. Cada una tiene un túmulo central rodeado por un anillo de piedra, del que brota un brazo pétreo como un dedo señalador. Esos brazos apuntan casi exactamente hacia el sol o la luna naciente. Un número significativo se alinea con el trópico de Cáncer, la línea donde el sol pasa directamente sobre la cabeza el día más largo del año. ¿Quién construyó estas carreteras a cientos de pies de altitud, en una región que hoy recibe menos de 1 pulgada de lluvia al año? ¿Por qué alinear a sus muertos con los astros? Estas montañas fueron un refugio sagrado, al que la gente huyó cuando el mundo se convirtió en polvo, y se llevaron su cosmología, sus creencias sobre la muerte y el renacimiento, hasta las nubes. Y si eso te parece extraño, aguarda. Más adentro en el desierto, los científicos han hallado algo que desafía por completo nuestra cronología de la inteligencia humana. La verdad sobre el Sarcosuchus ya no tiene secretos. Apodado el Supercroc, este cocodrilo colosal alcanzaba los 40 pies de longitud y pesaba hasta 16,000 libras. Hablamos del doble de largo que los mayores cocodrilos marinos actuales, y varias veces su masa corporal. Solo su cráneo medía casi 6 pies. Estaba armado con 132 dientes pesados y cónicos, capaces de ejercer una fuerza de mordida suficiente para triturar casi cualquier cosa que se acercara al agua. Sus ojos, orientados hacia arriba en sus cuencas, le permitían permanecer sumergido por completo, invisible bajo la superficie,
escrutando las orillas del río en busca de su próxima víctima. Y no cazaba presas menores. Este animal depredaba a los propios dinosaurios que bajaban a beber a su río. Todo su cuerpo estaba protegido por una capa ininterrumpida de gruesas placas óseas superpuestas. Una auténtica armadura viviente. Este fue el soberano indiscutible de los antiguos cursos de agua del Sáhara. Un recordatorio brutal de lo vibrante que fue alguna vez esta tierra hoy muerta. Ahora déjame hablarte de una civilización perdida que enfrentó al desierto de la forma más ingeniosa que puedas imaginar, y que pagó por ello el precio más absoluto. Imágenes satelitales recientes han revelado algo que la historia se empeñó en ignorar. Más de 100 fortificaciones en el suroeste de Libia, pertenecientes a los garamantes. Durante siglos los tachamos de simples bandidos del desierto. Pero estaban muy equivocados. Esta gente fundó la primera gran sociedad urbana en pleno yermo desértico, y floreció durante un milenio entero, desde aproximadamente 500 años antes de Cristo hasta 500 después. ¿Su secreto? El agua. Los garamantes diseñaron un sistema de ingeniería subterránea que desafía toda lógica. Casi 1000 millas de túneles y pozos verticales excavados en el acuífero bajo la arena. Con una pendiente suave y calculada, el agua fósil milenaria fluía por gravedad hasta sus campos. Durante unos 600 años, extrajeron de las entrañas de la tierra unos 30.000 millones de galones de agua. Pero ahí escondía su perdición. Esa agua era un tesoro prehistórico que la lluvia jamás reponía. Con el paso de los siglos, el nivel freático bajó y bajó hasta quedar fuera del alcance de sus túneles. Su civilización entera se derrumbó. Las fortalezas de adobe, tan sofisticadas, quedaron abandonadas a la arena. Una advertencia escalofriante. Cuando agotas un recurso que no puede regresar, el final es solo cuestión de tiempo. ¿Cómo pudo existir todo esto donde hoy reina la sequía más absoluta? Lo que viene cambia por completo la imagen que teníamos del Sáhara. Ya no hablamos solo de huesos y piedras. Las muestras de núcleo del suelo han sacado a la luz pruebas botánicas irrefutables. Este yermo que hoy abraza fue, en su día, un inmenso parque tropical verde y exuberante. Polen antiguo, raíces fosilizadas, la propia química de la tierra, todo apunta a la misma conclusión que deja sin aliento. Un ecosistema denso y verde, con hierbas, lagos profundos y ríos caudalosos, cubrió enteramente esta región. Se le llama el período húmedo africano, y comenzó hace aproximadamente 14.600 años. Lo desencadenó un leve bamboleo del eje terrestre que empujó las lluvias monzónicas hacia el interior del continente. Durante unos pocos miles de años, aquel mundo verde floreció, y entonces, el clima volvió a girar. Ríos, lagos, selvas repletas de vida. Todo fue borrado en un abrir y cerrar de ojos geológicos, sepultado bajo millones de toneladas de arena. Una jungla entera, con sus lagos y sus ríos, desapareció tragada por el desierto. El Sáhara que contemplamos hoy no es el estado natural de esta tierra. Es un cementerio que cubre un paraíso perdido. ¿Todavía dudas que el agua reinó alguna vez sobre este desierto? Lo que viene a continuación borrará esa duda por completo. En lo más profundo de cuevas totalmente secas y olvidadas, los exploradores se toparon con estalactitas gigantes. Y eso es algo que no debería estar ahí. Esas formaciones que cuelgan del techo solo pueden crecer si el agua gotea a través de la roca, gota a gota, durante miles y miles de años. Midiendo la desintegración radiactiva dentro de estas formaciones, los científicos lograron fechar con precisión los periodos húmedos de la antigüedad. Y lo que encontraron confirma algo alucinante. Esta región sufrió un aumento brutal de lluvias hace aproximadamente 8.700 años, que se prolongó hasta hace unos 4.300 años. Las propias piedras están midiendo el tiempo, registrando una era perdida de lluvia. Y si las cuevas guardaron la memoria del agua, los antiguos habitantes registraron todo lo demás. En los acantilados del Sahara, donde no crece ni un árbol y la aridez lo devora todo,
Los artistas prehistóricos dejaron miles de murales y grabados policromados. No son leyendas ni invenciones de la imaginación. Son un álbum fotográfico, nítido y escalofriante, de un paraíso que se perdió. Girafas, hipopótamos, elefantes y sabanas verdes cubren las paredes de piedra. Quienes pintaron esto no inventaban. Retrataban lo que veían, lo que vivían cada día. Pero hay algo aún más sobrecogedor. En algunos abrigos rocosos aparecen figuras humanas nadando. Sí, nadando en aguas abiertas, en lo que hoy es uno de los rincones más secos del planeta. Imagínate frente a ese acantilado, rodeado de arena y calor a cientos de millas a la redonda, levantando la vista para ver a personas zambulléndose en un lago. Es una galería fantasmal de un mundo que ya no existe, pintada por quienes vieron su paraíso desvanecerse lentamente. Y de ese paraíso perdido, pasamos a uno de los enigmas más célebres del planeta, el Ojo del Sahara, la estructura de Richat. Y ante nosotros se despliega algo colosal, una formación de unos 25 millas de extremo a extremo, tan inmensa que los astronautas la distinguen sin esfuerzo. Un blanco gigantesco grabado en la corteza terrestre que parece mirarnos de vuelta desde el espacio. Durante años, miles de voces han jurado que aquí yacen las ruinas de la Atlántida. Lo entiendo, tiene anillos concéntricos, se abre hacia el océano y su belleza corta la respiración. Pero cuando los científicos pusieron los textos antiguos y la geología real cara a cara, la teoría se desmoronó por completo. Y es que Platón hablaba de una pequeña isla de aproximadamente 1 kilómetro de anchura, que se hundió bajo el mar en un solo día. La estructura de Richat, en cambio, es una cúpula geológica erosionada de forma natural que se alza a casi 1.600 pies sobre el nivel del mar. Lleva más de 4 millones de años sin estar sumergida. Solo su anillo interior ya eclipsa con creces a toda la ciudad que, según el relato, fue Atlantis. ¿Y los tesoros hallados? Hachas de mano de piedra, nada más. 0 muros de bronce, 0 canales, 0 puertos. ¿Es la Atlántida? No. Pero, una maravilla natural ante la que los primeros humanos probablemente se detuvieron embargados de asombro, quizá venerada como un portal hacia los dioses, casi con total seguridad, sí. En pleno corazón del desierto de Sudán, donde la arena no deja de moverse, más de 200 pirámides emergen como cuchillos que rasgan el cielo. Son las pirámides de Meroe, y pertenecieron al reino de Kush, un imperio tan poderoso que llegó a eclipsar a la propia Egipto. En su momento de mayor esplendor, un rey nubio conquistó Egipto y fundó una dinastía que la historia conoce como los faraones negros, gobernando ambos territorios durante 75 años. Sus pirámides no se parecen a las de Giza. Son más pequeñas, pero poseen una belleza fría, empinada y desafiante, construidas con ángulos estrechos a partir de granito y arenisca de primera calidad, usando técnicas nubias ancestrales. En Egipto, las pirámides eran un privilegio exclusivo de los reyes. Pero los cushitas abrieron esa puerta. Nobles adinerados, administradores y comandantes militares también levantaron sus propias pirámides sobre sus tumbas. Durante milenios, la arena del desierto actuó como un sarcófago natural que las protegió. Pero también ocultó su mayor secreto. ¿Cómo pudo una civilización tan brillante y poderosa, que controlaba el flujo del oro y del comercio en toda la región, desplomarse de golpe y desaparecer? Esa pregunta sigue sin respuesta, sellada dentro de cámaras funerarias que jamás han sido abiertas. Y esto nos lleva a una verdad final y desoladora, la parte que más necesito que escuches. La edad dorada de los descubrimientos peligra. Estamos en una carrera desesperada contra el tiempo y la codicia. Mineros ilegales, tras oro y metales preciosos, destrozan monumentos recién hallados antes de que los científicos puedan estudiarlos. Finales de 2020, Jabal Maraga.
Sudán. Un yacimiento que había sobrevivido casi 2000 años. Furtivos con 2 excavadoras pesadas abrieron una zanja enorme y arrasaron las estructuras, esparciendo las piedras, borrando esa historia para siempre. Lo más cruel, el oro nunca existió. Sus detectores cayeron en el engaño del oro de los tontos. ¿Y las piedras milenarias? Las usaron para improvisar mesas y sillas de acampada. No es un caso aislado. Hay toda una red ilegal organizada. Sudán tiene un solo policía por cada 30 yacimientos patrimoniales. Y a menudo ni vehículos ni combustible para llegar. Artefactos invaluables de nuestra historia compartida se vuelven polvo antes de catalogarlos. Guerra feroz entre industrialización y la preservación de nuestros orígenes. Mientras el Sáhara suelta por fin sus secretos, los picos congelados de las montañas más altas esconden enigmas que desafían toda lógica. Haz clic en el video de tu pantalla y descubre el hallazgo escalofriante que unos alpinistas acaban de hacer en el Everest. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.